Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al séptimo Congreso de Estado y Políticas Públicas, bueno, que va a estar dedicado a las políticas públicas en democracias amenazadas, pospandemia, guerra híbrida y lawfare. El panel que nos convoca hoy es el panel de problemáticas de vivienda y procesos de urbanización en Buenos Aires, y nos va a estar acompañando, bueno, panelistas, especialistas en el tema, ¿sí? Como les había dicho, mi nombre es Jessica Fajardo, soy coordinadora de la mesa, pertenezco al área de Estado y Política Pública, específicamente al programa de organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Y bueno, soy becaria doctoral del CONICET y trabajo acá en esta casa, ¿sí? Y bueno, voy a presentar a las y el panelista, ¿sí? Antes de iniciar, vamos con el primer panel, que está conformado por un equipo, ¿sí? Que pertenece a el área de estudios urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani, ¿sí? Nos está acompañando María Mercedes Di Virgilio, que es socióloga, doctora en Ciencias Sociales, profesora titular regular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires también, e investigadora principal del CONICET. También nos acompaña Denise, no sé, Denise no nos está acompañando, pero bueno, integra también el equipo, que obviamente no voy a dejar de presentarla porque trabaja en conjunto con ustedes, que es socióloga, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Pobreza Urbana y Hábitat en América Latina de la Universidad de Buenos Aires, investigadora asistente del CONICET. Y luego está Mercedes Nachman, que es socióloga, ¿sí? Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Diseño y Gestión de Programas Sociales de Flaxo e investigadora asistente del CONICET. Todas pertenecientes a, como les había dicho, al área de estudios urbanos del Instituto Gino Germani. Bueno, antes de iniciar con la exposición, después sigo con la presentación de los demás panelistas. Vamos a hablar un poco de la metodología. Primero van a tener un tiempo de exposición y después, una vez finalizadas, vamos a hacer un espacio de intercambio, como es con modalidad híbrida. Vamos a tratar de tomar también las consultas que tengan a distancia. Por ahí lo que les voy a pedir a quienes están conectadas y conectados, que todas las preguntas las hagan a través del chat y yo acá se las transmito. Después, si nos queda un espacio, lo que hacemos es abrir también el espacio de micrófonos. Si ustedes quieren participar también, y ustedes obviamente van a tener la palabra para poder interactuar con las y los panelistas en este caso. Bueno, no sé si tienen alguna duda ustedes sobre esto. Entonces voy a compartir la pantalla para que puedan observar la presentación las personas que están conectadas remotamente. Y sería esta, sí, esta. Sería esta presentación. Permítanme que acerco un poco. Ustedes me dirán cuando voy pasando, si quieren pasar frente o quieren exponerlo ahí, como les sea más cómodo. Bueno, mi nombre es Mercedes Di Virgilio y junto con Nora Coman y Denise Blickman somos parte del área de estudios urbanos del Instituto Gino Germani, y lo que vamos a presentar hoy acá, un poco privada, la espalda, a pantalla, tendría que ser como a 360, pero bueno. Lo que vamos a presentar hoy acá es un trabajo que hicimos sobre, es en base a un trabajo de campo muy extenso que hicimos en el barrio 31, en la Villa 31, en el barrio de Retiro, durante todo el 2021. En el marco de una evaluación del programa de reasentamiento, ¿no? que hizo el gobierno de la ciudad. Nosotras participamos de este proceso de evaluación y a partir de eso
bueno, de todo ese trabajo de campo que fue inmenso, surgieron algunas ideas, ¿no?, para repensar los datos desde una perspectiva académica, ¿no? La evaluación está publicada a través de la web de CIPEC. Bueno, ahí se pueden leer tanto los resultados más quali y quanti, ¿no?, propios de la evaluación, ¿no? Pero nosotras hoy no vamos a presentar eso, sino que lo que vamos a hacer hoy es tratar de problematizar un poco la idea de sostenibilidad, ¿no?, que está por detrás de, o asociada en particular a este proceso de reurbanización del barrio 31. El barrio 31, todo el proceso de construcción de viviendas nuevas se pensó originalmente a través de una técnica constructiva que pretende tener como menor impacto ambiental, ¿no?, que pretende generar ahorros en términos de consumo de energía, ¿no? Entonces, todo el proyecto fue diseñado con esa lógica. Entre paréntesis, para quienes no conocen el caso, no sé si habrá mucho, pero en el barrio 31, o la Villa 31, que se ubica en Retiro, en la ciudad de Buenos Aires, está atravesando actualmente un proceso, una política de urbanización que involucra distintas estrategias. Esta, la que nosotros estamos prestando atención, este trabajo en particular, es una política de reasentamiento de una parte del barrio que quedaba por debajo de una autopista, y esas viviendas que habían sido construidas como habitantes del barrio fueron desalojadas y relocalizados sus habitantes a nuevas viviendas que fueron construidas por evaluación. Bajo este paradigma, ¿no? Manteniendo, bueno, como les decía antes, ¿no?, utilizando una técnica constructiva que pretende disminuir el impacto ambiental, bueno, la huella de carbono y demás, y ahorros de energía. Nosotras no interrogamos ese aspecto porque somos sociólogas, entonces de la cuestión técnica no podemos opinar, ¿no? Si esto funciona o no funciona, no sabemos. Lo que sí sabemos es que la población, los vecinos y las vecinas, mantienen una relación tensa con esa propuesta constructiva, ¿no? Y un poco la idea es, la propuesta para esta presentación, es revisar, bueno, cuál es la noción de sostenibilidad que sostiene, para la redundancia, este tipo de iniciativas, qué dimensiones se privilegian en la sostenibilidad, ¿no?, en este tipo de procesos, ¿no?, y cuáles creemos que están más desatendidas, creemos que sería importante en cualquier instancia prestarles mayor atención, ¿no? ¿Podemos pasar? Bueno, nosotros partimos de una revisión de la bibliografía acerca de la sostenibilidad. La bibliografía muestra, creo que incluso vamos a pasar a la siguiente, que aparecen resaltadas estas 4 dimensiones de la sostenibilidad, ¿no?, las cuestiones más técnicas y ambientales, que están básicamente relacionadas con los aspectos constructivos, las técnicas constructivas, en este caso la técnica que se utilizó, el steel frame. Bueno, no conozco detalles, pero bueno, es una técnica constructiva que no es utilizada habitualmente en la ciudad de Buenos Aires, en nuestro país. De hecho, las construcciones con steel frame fueron autorizadas recientemente en la ciudad de Buenos Aires, no estaban autorizadas las construcciones con steel frame en el código de edificación de la ciudad, es una incorporación reciente, ¿no? Entonces, es realmente todo una innovación en términos constructivos, ¿no? Entonces, esa es una de las dimensiones que se indaga. La otra dimensión es la institucional, que resalta
la bibliografía y que está muy vinculada al cumplimiento normativo, ¿no? ¿Qué medida, ¿no? Los desarrollos se ajustan a la normativa vigente o no, cómo se relacionan con los marcos normativos, una dimensión social que es la que nosotras queremos problematizar, ¿no? Que en general está muy asociada a la cuestión de la participación, ¿no? Que tienen los vecinos y las vecinas de los procesos, ¿no? Al conocimiento que tienen de cómo se van a llevar adelante esos procesos, qué implicancias tienen, ¿no? Para sus vidas cotidianas, los mecanismos de reducción de conflictos, ¿no? Entre vecinos y vecinas, ¿no? Bueno, un poco ese es nuestro foco, y también otra dimensión que la bibliografía resalta es la dimensión económica. Bueno, ¿cuál es la ecuación, ¿no? Costo-beneficio de este tipo de iniciativas? Bueno, hacemos, si como les decía, nosotras nos vamos a centrar en la dimensión social, y en ese contexto nos preguntamos en qué medida y cómo las personas, los vecinos y las vecinas tomaron conocimiento, ¿no? Y aceptaron las tecnologías constructivas que se propusieron por parte del gobierno de la ciudad, ¿no? Mediante qué acciones, con qué resultados se intentaron dar a conocer las acciones en el marco del programa de reasentamiento, y qué tipo de canales de participación se propiciaron en el contexto del programa. Nosotras, por supuesto, la hipótesis es que todas estas cuestiones hacen a la sostenibilidad, aunque muchas veces, o por lo menos en este proyecto, se privilegian otras dimensiones de la sostenibilidad que no son estas, ¿no? Se privilegia la parte técnica constructiva, se privilegia la cuestión institucional, se privilegia la dimensión económica, pero se presta mucha menos atención a la dimensión social, que es, en última instancia, la que va a permitir sostener, ¿no? Garantizar la sostenibilidad en las otras tres dimensiones. Esa es la hipótesis que nosotros estamos manejando, ¿no? Pensamos que cuando no existe la sostenibilidad en términos sociales, bueno, se pone en cuestión la sostenibilidad técnica, la sostenibilidad económica, en última instancia la sostenibilidad en términos institucionales. Y y bueno, y justamente eso es un poco lo que pudimos observar en este caso, ¿no? En principio, los y las vecinas no estuvieron fuertemente involucrados en el proceso, ¿no? El proceso no supuso un fuerte involucramiento de vecinas y vecinos. Sí. La participación, si bien en el diseño del programa aparecía como un elemento inicial, en la práctica, en la implementación, no se estaba llevando a cabo y empezó a surgir como una demanda de los propios habitantes, en verdad no de los habitantes en general, sino de los delegados, de los habitantes más organizados. Y esa participación que propició el programa a partir de esa demanda, así todo fue una participación mucho más consultiva que de toma de decisiones. Sin embargo, esas etapas consultivas sí fueron importantes para que el Estado pueda dar a conocer el proyecto y para que las familias empiecen a transitar un camino de mayor confianza sobre las obras que estaban llevando a cabo. No nos olvidamos de que es un barrio tradicional, histórico de la ciudad, que tuvo muchísimos intentos de urbanización, de desalojo, etc. Entonces esta política generaba mucho más incertidumbre que certidumbres, por decirlo así. Eso por un lado. En segundo lugar, estos espacios de decisión que estaban propuestos en horarios particulares, en espacios particulares puestos, ¿no?
por los decisores, se volvieron un espacio de disputa entre los representantes del Estado y de los vecinos, en donde aparecían ciertas dudas que iban a ser resueltas. Sin embargo, no todas las dudas fueron incorporadas con el proyecto de construcción de vivienda. Hay principalmente uno de los factores que quedaron de lado y que fueron relevantes y que también atentan contra la sostenibilidad de las viviendas, es el elemento del diseño arquitectónico de las viviendas. Desde muy temprano en el proceso, ese fue un elemento que generó disconformidad, dudas, etcétera, y lejos de ser incorporado, sus habitantes y sus dudas, etcétera, para el diseño de las viviendas, fue considerado como un elemento a enseñarles que estos procesos constructivos eran adecuados, ¿no? Entonces se da como una comunicación mucho más vertical que la que se espera en este tipo de proyectos. No, se genera también ahí lo que planteamos es que hay un conflicto entre culturas constructivas, ¿no? O sea, la cultura constructiva, de construcción de vivienda o de producción de hábitat que traen los propios habitantes, y la que propone el programa, y en este encuentro, o en este desencuentro, se genera una tensión muy fuerte, ¿no? Sí destacamos que en estas instancias de participación, entre comillas, sí se rescataron otras propuestas. Por ejemplo, muchas dudas vinculadas a la forma de tenencia y a la estructuración de las viviendas sí fueron incorporadas en el diseño de la política, fueron modificadas, pero como vemos después en la dimensión institucional y económica, esas transformaciones sobre la marcha de la política, que fueron producto de espacios de participación, generaron una multiplicidad de modalidades de tenencia, multiplicidad de escrituras que también generan mucha incertidumbre entre los habitantes y que también atentan contra la sostenibilidad en términos económicos. No leo absolutamente nada, pero bueno, soy muy chicana en esta distancia. No, ayúdalo. Bueno, con respecto a los aspectos más institucionales, un aspecto importante, aunque sobre el cual los habitantes y las habitantes del barrio tuvieron así una preocupación especial, fue el tema de la escrituración, ¿no? Donde reciben, por supuesto, como hay digamos, todo el programa es a través de un crédito de una tasa subsidiada, ¿no? Lo que se firma inicialmente no es una escritura, ellos reciben una copia, ¿no?, de lo que va a ser la escritura, pero la escritura la van a tener recién cuando terminen de pagar este crédito a tasa subsidiada, ¿no? Entonces, eso genera muchas confusiones en las familias, ¿no? Que si lo que reciben es la escritura o no, cuál es el valor de eso que reciben, si eso que reciben lo van a poder heredar o legar a sus hijos, ¿no? Este es un aspecto bastante crítico en el proceso. Luego también aparecen muchas dudas en relación a cómo es el proceso de pago de las hipotecas, ¿no? Por supuesto, como es un crédito subsidiado, ¿no? La vivienda está hipotecada, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el pago de esa hipoteca? El pago se inicia, ¿no?, después de que se suscribe el título de propiedad, o sea, ellos firman, ¿no?, en ese acto, en esa suscripción, aceptan de alguna manera las condiciones en las cuales se va a través de las cuales se va a tramitar, ¿no?, la tenencia y demás, ¿no? Bueno, en el momento que hicimos el relevamiento, por supuesto fuertemente atravesado por la pandemia, muchas familias decían que querían empezar a pagar y no podían, otras también ocurría que cuando se les propuso empezar a pagar, podían hacerlo, pero después en el contexto de la pandemia sus economías se vieron fuertemente distorsionadas, ¿no?, impactadas, y entonces se complicaba el sostener, ¿no?, el pago de las hipotecas. Al momento en que hicimos el relevamiento, el 13% de las familias habían firmado escritura y pagaba la cuota.
un 4% firmó las escrituras, pero no pagaba aún, ¿no? Casi el 30% no había firmado, no tenía lo que se llama este acta de posesión, y el 54% sí tenía acta de posesión, pero no había avanzado en las otras etapas. Algo importante de esto es que tradicionalmente las políticas de vivienda en la ciudad de Buenos Aires, bueno, en Argentina me parece, tienen un proceso de escrituración muy prolongado, muy largo en el tiempo, y hay muchísimos estudios que demostraban que ese delay, esa demora en la escrituración, generaba inconvenientes para la protección de la vivienda y la atentaba contra el mantenimiento y la sostenibilidad, ¿no? En términos del mantenimiento de las viviendas. Entonces, esta política, y en verdad todas las políticas que están vigentes ahora en las nuevas políticas de urbanización de las villas, se propone como una máxima entregar que el proceso de escrituración esté avanzado. Y eso era una propuesta inicial de la política. Pero ¿qué pasó? En la primera oleada de entrega de las viviendas lo pudieron hacer, y en la segunda ya sucedió durante la pandemia, lo cual posibilitaba que se junten a firmar los convenios, etc. Por eso los porcentajes de entrega de firma de escritura son tan bajos, pero lo que a nosotras nos pareció importante destacar es que ese problema luego fue absorbido por los habitantes, que una vez que ya estaban habitando en estas viviendas, aparecieron muchísimos problemas técnicos, arquitectónicos, etcétera, que ahora les vamos a repasar, y vamos rápido. Sí, 4 minutos, sí. Entonces, el no haber firmado la escritura se volvió una estrategia de los habitantes de negociación. No querer firmar algo que saben que no está en condiciones de ser firmado porque implica un compromiso de pago, porque implica una compra de algo que es deficiente. Entonces, esa desigualdad, por un lado, genera desigualdades en las formas de tenencia, que es un problema para la sostenibilidad, porque, por ejemplo, no se puede conformar consorcios, o sea, hay como modalidades distintas de organización. Y en segundo lugar, genera una nueva estrategia de negociación y de conflicto para con el Estado. Me detengo un poco en esta cuestión que señaló Menchi, que es la organización de los consorcios, ¿no? Que es otro aspecto muy crítico que atenta contra la sostenibilidad de este tipo de iniciativas. Las familias encuentran muchas dificultades para organizarse consorcialmente. Por un lado, no tienen experiencias consorciales, no vienen de experiencias previas de propiedad horizontal. Entonces, como no pueden organizarse consorcialmente, eso atenta contra el mantenimiento, ¿no? de los edificios, de los inmuebles, de los lugares, de los espacios comunes, ¿no? Han aparecido como muchas dificultades en torno al mantenimiento de los tanques y de todo el sistema de provisión de agua potable, no por el acceso al agua, por cómo llega el agua a los tanques, y el agua es suficiente para abastecer a todas las familias que viven en el edificio. Y al no tener consorcio, el costo de hacer estos arreglos para las familias es muy, muy alto, ¿no? El costo económico, también el costo en términos de lo que implica la organización, ¿no? Cómo gestionar el conflicto, ¿no? Y además porque no está claro quién tiene que pagar y quién no tiene que pagar, ¿no? En esos consorcios. Tienen que pagar los que ya tienen suscripta la escritura, digamos, ¿no? Los que ya tienen como todo ese 13% que ya tiene como todo el proceso de autorizaciones y adhesiones definido, ¿no? Completado, pero no los que no llegaron a estas instancias. Y ahí aparece esto que contaba Mercedes recién, ¿no? Con esta estrategia de que no voy a suscribir el proceso si no tengo garantías de que esto vaya a funcionar, ¿no? Entonces, realmente, la cuestión consorcial es un aspecto bastante, muy crítico, ¿no? Sí. No, perdón. Y que no solamente es una problemática de quién tiene que pagar de los que están conformados consorcios, sino que hay una gran incertidumbre sobre cuáles son las responsabilidades estatales que asume el Estado en esta etapa, ¿no? Luego de habitar las viviendas sociales. No solamente el Estado, sino el Estado, la empresa constructora,
Las prestadoras de servicios. las garantías, las garantías de las prestadoras de servicios, etcétera. ¿Cuáles son las responsabilidades? Y ahí lo que identificamos es una transformación abismal en los modos de comunicación y de presencia estatal en la etapa de relocalización, en la comunicación y la presencia estatal en la etapa de habitar las nuevas viviendas. Las formas de comunicación que antes eran uno a uno, que era tener el teléfono del representante del Estado en el teléfono, si poder llamar y etcétera, esas comunicaciones se cortan por completo y asignan a los habitantes una autonomía y una capacidad de organización y de conocimiento, etcétera, que obviamente no lo tienen. Y eso genera, bueno, mucha frustración, mucho enojo. Las formas de comunicación actualmente son un grupo de WhatsApp que la CISO, la Secretaría, hace por edificio, en el cual no participa, sino que solamente difunde talleres, etcétera. Bien, cerramos. Sí. Bueno, no, simplemente para cerrar esto, ¿no? O sea, hay una presencia muy fuerte del Estado o hubo una presencia del Estado muy fuerte en el proceso previo, todo el proceso de relocalización, de mudanza, es un proceso con sus más y sus menos muy acompañado por parte del Estado, donde la interlocución, vecinos más o menos organizados con el programa y con el Estado es muy intensa. Pasamos a un escenario donde la interlocución se corta porque el Estado asume que cuando firman, suscriben todo el boleto, la escritura, todas estas instancias, ya no tienen responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad de privados, ¿no? Nosotros planteamos que no puede gestionarse la vivienda social con la misma racionalidad con la que se gestiona la ciudad, la formalidad, ¿no? Sino que ahí el Estado tiene que asumir otro rol, ¿no? Mucho más progresiva tiene que ser esa retirada, mucho más acompañado del proceso de organización, también del proceso de organización social. También de la capacidad de acompañar la capacidad de pago de los habitantes de las viviendas, que estaba incorporado en el programa inicial, pero que no fue desplegado, ¿no? Como programa de empleo, etcétera, para garantizar la sustentabilidad económica. No sé, muchas gracias por la exposición, dejan varios elementos para la reflexión, vamos a retomarlos ahora, después cuando abramos el espacio de preguntas. Yo ahí me anoté una preguntita para hacerles. Entonces, bueno, vamos a seguir con la siguiente exposición, que permítanme, voy a abrirla acá. Vamos ahora con la presentación de María Paz Toscani. Ella es licenciada en Trabajo Social y doctora en Ciencias Sociales, ambas por la Universidad de Buenos Aires, investigadora asistente del Centro de Estudios Urbanos y Regionales del CONICET. Sí, ay, perdón, no les ofrecí. ¿Alguien más? No, gracias. Es una persona con mucha sed. Ay, es que hace calor, hace un calor. Bueno, ¿te escuchamos? Bueno, ¿Vas? hola, gracias por la invitación. Ya está la cámara, saludo y me voy a olvidar de la cámara. Bueno, lo que les voy a presentar hoy tiene que ver con mi línea de investigación que busca trabajar el submercado de piezas de alquiler de la Ciudad de Buenos Aires, pero puntualizando en hoteles pensión, que son parte del submercado, y su vinculación con el habitar la calle. Así que hay como producto de muchas instancias de investigación y también de investigación colectiva, con proyectos de la facultad y también con mi directora Paula Rosa. Así que bueno, un poco para poner en tema, porque tal vez no es tan conocido este submercado, la denominación submercado de piezas de alquiler la utiliza Rivas, usa Rivas, una investigadora que en los 70 se dedicó a estudiar este tema, y busca esta forma de identificar el hábitat popular más antiguo de la ciudad, que fue en su devenir histórico mutando, pero que tiene sus orígenes con los conventillos de fines de siglo que recibieron a la gran oleada de inmigrantes europeos que se convirtieron como en la fuerza de trabajo necesaria en un contexto de inserción de nuestro país en el mercado
internacional, ¿no? Tiene esta idea de ser productor de granos. Entonces, bueno, incluye a los conventillos e inquilinatos de fines del siglo. Los inquilinatos funcionan de igual manera que los conventillos, pero que, viendo la rentabilidad que generaba el negocio, se empezaron a generar específicamente edificaciones que fueron subdivididas en piezas para alquilar. Y puntualmente los hoteles pensión, que surgen a partir de la década del año 59, en un contexto de ley de congelamiento de alquileres y previsión de realizar desalojos. Entonces hay una mutación del mercado como estrategia comercial de los dueños y dueñas de conventillos inquilinatos para seguir alquilando, pero con la figura de hotel. Entonces de esa manera no los iba a regir la ley de locación. Por eso es que se habla como una relación de locación encubierta, ¿no? Que pasa a estar como regulada a través de la ley hotelera. Pero bueno, si profundizamos en lo que es la ley de locaciones urbanas, ahora con la última modificación, ya cuando pasamos 3 meses de vivir en una misma residencia, abonando alquiler, se entiende que es una relación de locación encubierta, entonces nos empieza a regir la ley de locación, son formas. La particularidad de estos lugares es que también son considerados como hogares con necesidades básicas satisfechas para lo que es la estadística oficial de nuestro país, de los censos, por ejemplo. Y la continuidad a lo largo de los años, por tanto tiempo, permite entenderlos como una política de Estado, en realidad, más allá de cualquier gobierno que esté. Hay una política de Estado en reproducir esta informalidad. Se advierte escaso control de las situaciones que se encuentran, una falta de datos exhaustivos que nos permitan como caracterizar bien, identificar bien quiénes son las personas que viven ahí, cuántos son, etc. Una caracterización socioeconómica mejor. Y también, que es sobre lo que voy a puntualizar principalmente hoy, es esta idea de que también aparecen como una respuesta a la situación de calle. Bueno, en los últimos datos estadísticos refieren que en conjunto de este submercado más habitantes de inmuebles ocupados representan el 10% de inquilinos de la ciudad y históricamente presenta una evolución de entre el 3 y el 5% de los hogares de la ciudad. Esta variación tiene que ver con políticas habitacionales y ciclos económicos y formas de configurar la ciudad que no podemos profundizar ahora, pero que sí, si hacemos un recorrido histórico de las políticas habitacionales, incluso de políticas más a nivel nación y de expansión de crecimiento en el conurbano y demás, se puede ir viendo como la funcionalidad que va teniendo este submercado. Y actualmente se pueden ubicar en las comunas 1, 3 y 4 como una fuerte presencia de este submercado que comprenden en la totalidad de viviendas el 57,3% de las viviendas con estas características. Bueno, un poco ahora puntualizando en hoteles pensión, la pregunta ¿quiénes viven allí? Que es lo que me preguntan en general. Y esto es una mezcla de datos estadísticos y fuentes primarias, que son las personas con las que entrevisto. Y tiene que ver con personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica. En general tienen empleos precarios, pero tienen una sobreocupación, porque la modalidad de tener que pagar a veces por quincenal o mensual, como está la incertidumbre en la tenencia que tiene esta forma de vivir, necesita dinero disponible para poder pagar la pieza. Entonces también se advierte eso en una sobreocupación para poder abonarlo. Y son personas que no tienen acceso al mercado formal de vivienda, no tienen garantía en general, ni recibo de sueldo. Yo pensé que venía después de Joseph, que vos vas a hablar del mercado de alquileres y me reducía así un montón, pero bueno. Joseph va a ampliar más la situación del mercado de alquileres. Y es una población heterogénea, siempre se identificó más, principalmente a hombres solos viviendo en el alquiler de piezas. Lo cierto es que post-crisis 2001, y con las variaciones de los ciclos económicos que tenemos, empieza a ser también un lugar de vivir, para vivir para familias enteras, incluso se advierte presencia de mujeres con niños y niñas, y también depende de los barrios, algunos es como el lugar de vivienda de personas migrantes, no solo del resto del país, sino también de países limítrofes
o incluso ahora que memoria de Haití y Senegal, y personas travesti y trans que también por su situación económica o laboral informal no tienen acceso a otro lugar dentro del mercado. ¿Y quiénes son las personas propietarias? Esto, al igual que el mercado formal, es una figura difusa porque nunca se sabe exactamente quiénes son las personas propietarias. Originalmente se identifica a migrantes italianos y españoles que llegaban con más dinero y dieron como esta salida comercial, o incluso podían comprar las casonas y viviendo en esas casonas o alquilaban el resto de las piezas. Entonces, actualmente pueden ser personas que heredan esos inmuebles, pero también se ve como una diversificación de las personas propietarias. A veces son testaferros que poseen más de un inmueble, o también se advierte la presencia de falsos dueños, ¿no? A veces es como no se conoce muchas veces la persona, no se sabe exactamente quién es dueña, a veces es un inquilino, inquilina que quedó y empieza a regentear el hotel de manera irregular, o personas encargadas del hotel que empiezan también a hacerse cargo del mismo cuando la persona dueña desaparece. Así que eso es como una parte de la investigación que habría que profundizar más, pero es bastante difícil para profundizar. Bueno, ¿y cómo es? ¿Cómo es la forma de habitar en estos lugares? Un poco lo que se puede decir es que estos son inmuebles antiguos, parte de su rentabilidad tiene que ver con que sean inmuebles antiguos, porque antiguos y en realidad en malas condiciones, porque no se invierte en realizar mejoras, entonces se pueden ver problemas de tendido eléctrico, problemas de filtraciones de agua, goteras, dificultades de tener agua caliente suficiente. También hay escasa ventilación, son lugares como pasillos que dan a piezas, y en general esas piezas no tienen ventanas, sino que son puertas. Entonces, para tener privacidad se cierra la puerta y se pierde la ventilación. También son lugares con riesgo de incendios. La foto que se ve ahí es en La Boca, es un conventillo que se prendió fuego y está ahí el cartel presente. Y después tiene baño y cocinas en general compartidos, y por cocina hablamos de una nave pequeña para que sea repartida entre muchas familias y personas viviendo ahí, y en general tampoco tienen heladera, entonces eso también hace a lo que es el tipo de comida que se puede comer viviendo ahí, ¿no? Más por la necesidad de tener que comprar por fuera. Y después, en hoteles tal vez más precarios, que no tienen regulación, yo lo que no dije es que hay como una distinción también de hoteles formales e informales. En estos hoteles más informales, que en general son inmuebles ocupados o registrados de manera ilegal, se pueden ver espacios que son reconvertidos en pieza. Estas fotos de abajo son de un hotel que tenía como anexo un garage, y en este garage subdividieron con dos piezas, bueno, ahí se ve como puertas de tela directamente, y ese patio que es como interno también, sin circulación, sin luz natural, etc. También hay hoteles que alquilan los sótanos, así que bueno, como diversas, todo espacio puede ser convertido en pieza como para alquilar. Y en cuanto a los aspectos vinculares que hacen a esta forma de habitar, hay reglas que son impuestas por las personas dueñas o encargadas de los lugares, que condicionan la cotidianeidad, tiene que ver con el horario de ingreso y salida, la prohibición de, a veces en los casos de niños y niñas, de jugar para no hacer ruido. De hecho, casi no hay espacio de juego. También el tema de no poder recibir visitas, como todas cuestiones que van como condicionando la forma de habitar allí, ¿no? Y también se puede ver a veces la situación de maltrato por parte de dueños y encargados, problemas de convivencia por el uso de los espacios, porque bueno, como les decía, no es que hay mucha gente viviendo para repartirse los espacios comunes, y algo que está dándose también en simultáneo es esto de que no aceptan niñas y niños.
Entonces, a veces el no tener hijos se vuelve también un requisito para poder acceder. Y otra cuestión muy fuerte es la cuestión de inseguridad en la tenencia, o sea, la incertidumbre de no saber cuánto tiempo de permanencia van a tener viviendo allí, porque lo cierto es que se establece un precio que funciona medio de manera monolíticamente y especulativa, porque al haber un contrato de alquiler, o sea, no existe un contrato de alquiler firmado, sino que se establece de palabra, nunca está bien en claro cuánto tiempo se permanece y cuánto es el pago del alquiler. O sea, este mes puede valer algo, pero tal vez en 3 meses puede aumentar ese valor de la pieza. Entonces, bueno, eso hace como una situación bastante inestable, donde la situación de ser desalojado, la posibilidad de ser desalojados, se hace siempre presente, ¿no? Pensé que había una diapositiva, pero no está. No. No pasa. Bueno, no pasa nada. Entonces, como les decía, esta idea de política, como qué hace el Estado frente a esto. Lo que estuvimos viendo más que nada en el trabajo que hacemos conjunto con Paula Rosa, es que de pensarlos como política de Estado, la reproducción de la informalidad, porque la política que más presente o más sostenida en el tiempo que se hace es la política de subsidios para acceder a estos lugares. En los 90, cuando se los veía como una situación transitoria, la situación de vivir en calle, hubo un programa hotelado que fue súper criticado por las condiciones en que las personas iban a vivir en sus hoteles, que eran convenios que se establecían directo entre el Estado y el gobierno y los hoteles, que después, en el 2004, se cierra ese programa y pasa a estar regido, pasa a establecerse un programa de subsidios habitacionales que hoy se conoce como el 690, con muchas modificaciones que tienen que ver más que nada con el aumento del valor del subsidio que se entrega. Y es un programa de contraprestación, de transferencia condicional de ingresos, que digamos, tienen que, las personas que lo reciben, si tienen hijos, llevar a los hijos a la escuela, mostrar que van al centro de salud, etc. El tema con este programa es que estoy bien, te quedan 6 minutos. Bueno. Es que actúa una vez que actúa en la emergencia y una vez que el derecho a la vivienda ya fue vulnerado, porque las personas tienen que encontrarse viviendo en la calle para poder acceder. Entonces no es que de manera preventiva las personas pueden acceder a este subsidio para evitar, no sé, por una dificultad económica que no pueden pagar el alquiler, para evitar llegar a la calle, ¿no? Y también se observa en lo que es la gestión, una vez que sí son beneficiarias de este programa, en lo que es, bueno, para su tramitación, yo fui como a desarrollo social a hacer el paso a paso y es muy difícil, hay como muchas barreras para acceder, que a veces tienen que ver con la propia lógica de la política social, pero que bueno, que ahí se ve súper reforzado. Y el tema de la gestión, a veces si se demoran en llevar la factura del hotel que les recibe el subsidio, tardan en darle el dinero mensual, entonces si se demoran con el pago también hay amenaza de desalojo, es como una situación bastante crítica eso. Y después es una transferencia de ingresos que es limitada en el tiempo, ahora con la última modificación se percibe por 1 año y medio, pero en general no se va actualizando al nivel que va actualizándose el precio del alquiler por la inflación además que tenemos en nuestro país. Entonces, también pasa esto, que falta una intervención integral que acompañe a las personas, no sé, o que las puedan vincular con programas de empleo, con programas de finalidad educativa, cuestiones que hagan mejorar su situación para poder acceder a mejores condiciones de empleo. También se ve una individualización de la problemática en donde en general se pierde de vista la cuestión estructural de la incrementación de la ciudad, de la dificultad de acceso al mercado de empleo y de vivienda, sino que hay como una culpabilización de que quien está en esta situación tiene que ver con algo que hizo mal o algo que le pasó que
que no puede acceder a otra vivienda. Entonces esta solución, entre comillas, que se plantea desde el Estado, en realidad lo que hace es como reproducir una situación de vulnerabilidad y de precariedad que encierra a las personas en una situación de pobreza urbana oculta tras esta fachada de casas coloniales que podemos ver cuando vamos por la calle, ¿no? Y que bueno, lo que hace es también reproducir la vulnerabilidad y la desigualdad en la que se encuentra. Entonces todo esto nos hace pensar como que hay un proceso de asistencialización del derecho a la vivienda, donde el contexto de mercantilización de la vivienda se pierde de vista. Esto que el artículo 31 dice, la Constitución establece, la Constitución de la ciudad como el derecho a la vivienda, y que también lleva a la construcción de un vínculo de dependencia con la asistencia estatal, en donde si no se recibe el subsidio, se pierde el lugar donde se vive porque no está el ingreso. Y esta idea que daría para profundizarlo más, pero no vamos a hacer ahora, que es como hablar de pobres merecedores de esa asistencia, ¿no? Y cómo va condicionando la subjetividad de las personas el poder merecer esa asistencia del Estado y ser un buen pobre que recibe esa asistencia. Todo esto irónico, ¿no? No estoy queriendo que quede así. Y ahí ya cierro con la siguiente. Bueno, lo que vimos es esto, que la propia lógica del programa va generando como un hábitat intermitente entre vivir entre la calle y el hotel. Y entonces, ahí está. Que me preocupo por el tiempo y quiero ir más rápido. No, bueno, te ve esto como 2 minutos de la. ¿Quieres que la pase? Que nos hace pensar no, en esto, en la presencia de habitantes de la calle intermitentes, que también es una versión actualizada de los habitantes de la calle, que es este intermitente de la calle o más sostenida en el tiempo y con la pensión plata o el subsidio o volver al hotel, o este riesgo constante de estar en el hotel sabiendo que se vuelve a la calle, ¿no? En general las personas que viven en hotel o en calle atravesaron situaciones de desalojo y o han vivido en la calle o han vivido en el hotel. Entonces eso nos hace pensar que hay como nuevos sujetos habitantes de la calle que ameritan también otro tipo de intervención por parte del Estado. Y lo último que me parece importante traer es qué hacer ante esto y por ahí rescatar los procesos organizativos ante un Estado que no resuelve esta situación, que haya crónica y estructural dentro de la ciudad. La importancia para estas personas de vincularse con organizaciones sociales en su economía doméstica, en lo que hace a estar vinculadas con el acceso a recursos alimentarios o programas sociales, porque las organizaciones sociales suelen ser intermediarias para acceder también a programas sociales, fue el IFE, por ejemplo, ahora en plena pandemia. Porque las organizaciones también brindan herramientas legales, de información de normativas, de leyes y de derechos, que en general las personas tienden a no saber la ley que los regula, los derechos que tienen como inquilinas y inquilinos. Sí. Y también esta idea de acompañar en situaciones de desalojo y en la búsqueda de soluciones habitacionales. Así que bueno, ahí puse una fotito, la de abajo es una casa que está ahora en conflicto de desalojo, que estuvieron pagando el alquiler a una persona que era falsa dueña y bueno, que eran desalojar a 70 familias, así que están ahora justo en plena movilización y articulación con otras casas en la misma situación. Listo. Gracias. Gracias, Sharifa, muy interesante. Después, cuando ya tengamos el espacio de consulta, vamos a retomar algunos puntos muy importantes. Y luego vamos ya con la última presentación en el piso de Ajas. Vamos con la última presentación de Joseph Palumbo. Él es sociólogo y tiene una maestría en políticas sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde actualmente es doctorando también en ciencias sociales, es becario doctoral del CONICET, con sede de trabajo en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales. Sus temas de investigación incluyen distintas manifestaciones de la desigualdad urbana, tales como la segregación residencial y la gentrificación de las políticas habitacionales y las políticas urbanas,
y diversos problemas vinculados al mercado inmobiliario y al acceso a la vivienda. Entonces, hola. Ay, A ver si así no tengo esto para pasar la presentación. no, sí, a ver, porque creo que tienen una restricción en la entrada. Ah, Si no, no hay problema, no te Bueno, yo voy- sí, no te preocupes, no te preocupes, me vas haciendo la seña y yo te voy pasando. Bueno, gracias. Gracias. Pero- Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Como decía Paz antes, yo también voy a hablar de la cuestión de los alquileres, pero yo voy a hablar más de el mercado formal de alquiler, así como lo llamamos, es decir, la relación de alquiler en la ciudad consolidada. Y bueno, titulé la presentación Buenos Aires mercantilizada, Buenos Aires inquilinizada, y este título medio robé o cité o tomé inspiración de un informe que salió hace unos años, que se llama La ciudad de Buenos Aires inquilinizada, publicado por el Consejo Económico Social de la ciudad y digamos, de autoría de varias compañías del Gino Germán, que básicamente plantea una situación bastante reciente que hoy por hoy llamamos desde las ciencias sociales inquilinización, ¿no? Entonces, para entrar en esto hace falta un poco de contexto histórico. Entonces, gracias. Nada, el alquiler como modalidad de acceso a la vivienda en Argentina a lo largo del último medio siglo se fue reduciendo paulatinamente, sobre todo por la orientación de las políticas habitacionales y las políticas del Estado que han tendido a favorecer no solamente el acceso a la vivienda en propiedad como objetivo en sí, sino también generando condiciones para que se expandiera la vivienda en propiedad. Entonces acá en este gráfico tenemos unas líneas que, tampoco el laser, que muestran desde 1947 la proporción de hogares inquilinos en la ciudad de Buenos Aires, en la línea punteada, y en la Nación, en la otra línea. Entonces vemos cómo digamos, la caída del alquiler como modalidad de acceso a la vivienda fue bastante brutal hasta el año 2001, ¿no? Llegó a su piso de unos 11% a nivel nacional en ese año, y en la ciudad de Buenos Aires alrededor del 20%. Pero luego se empezó a observar digamos, esta tendencia empezó a revertirse y vimos que en el censo de 2010 esa proporción subió a 16% en la nación y 30% en la ciudad de Buenos Aires. Y hay evidencias que sugieren que este es hoy por hoy aún mayor. Entonces, esta tendencia empezó a llamar la atención tanto de la investigación social y también empezó a entrar en temas, digamos, agenda política en los medios, porque empezó a tener como más repercusiones, sociales. Entonces yo quería entrar a esta cuestión de la inquilinización para tratar de buscar un poco más de evidencia sobre las diversas aristas de este proceso y mirando algunas particularidades de la población inquilina en el país, yo voy a comentar primero algunos primeros resultados del análisis que propongo. Bueno, en la siguiente diapositiva vemos una cuestión que tiene que ver con la estructura etaria de la población inquilina. Esta pirámide de población muestra la distribución de los hogares inquilinos de acuerdo a la edad de su jefa o jefe. Y vemos que en el año 2001, si bien los grupos de 20, 30, 40 años tienen mayor representación entre la población de hogares inquilinos, si pasamos a la siguiente imagen, vemos que en el 2010 esto empezó a expandirse más en los hogares jóvenes de 30 a 39 en particular. Esto es con datos de la ciudad de Buenos Aires, pero lo mismo se ve también a nivel nacional. Y esto, lo que vemos acá, es que si bien la proporción o la representación de este grupo en el periodo intercensal de 2001 a 2010
solo, digamos, el grupo de jefes de hogar de 30 a 39 años solo subió unos 2 puntos porcentuales. En la población de hogares inquilinos subió 5,5 puntos porcentuales. Entonces, se está notando cómo se acentúa de alguna manera el acceso a la vivienda en alquiler entre hogares más jóvenes. Esto empieza a abrir como ciertas preguntas con respecto a cuáles son las diferentes características que mejor explican la condición de inquilino de un hogar hoy en día. Y frente a esta primera pista, yo me propuse hacer un análisis de los datos estadísticos existentes que vienen de diferentes fuentes como las encuestas de hogares del INDEC y del gobierno de la ciudad y demás. Y voy a comentar brevemente eso en las siguientes diapositivas. La primera posible explicación de esto es que, bueno, en realidad hay más hogares inquilinos porque habla de una suerte de mudanza o cambio en el proceso de emancipación residencial de los y las jóvenes. Entonces, una primera, digamos, cosa que habría que averiguar es que, bueno, ¿qué está pasando con el tamaño de los hogares? ¿Es que simplemente se están creando más hogares de un censo a otro o pasa otra cosa? En primer lugar, se puede decir que sí, efectivamente, ha aumentado la cantidad de hogares más pequeños, es decir, hogares unipersonales o de 2 integrantes. A la izquierda hay la distribución de los hogares según su tamaño, según su cantidad de personas en el 2001 en la ciudad de Buenos Aires, y a la derecha en el 2010. No se ven los números, pero va un integrante, 2 integrantes, etc. Y en 2001, poco más del 50% de los hogares inquilinos, no, perdón, esto es total. Los hogares en el total de la ciudad de Buenos Aires eran de 1 o 2 integrantes y esto subió a más del 60% en el último censo. Sin embargo, yo no estaba del todo convencido de que esto fuera lo único que explicara las mutaciones que fueron dándose con el proceso de inquilinización. Entonces, con datos de la encuesta permanente de hogares del año pasado, hice un análisis para ver qué otros factores o qué otras características podían explicar la condición de inquilinos de un hogar. Y en la siguiente diapositiva voy a comentar un poco qué resultó de este análisis. Si ven acá, voy a salir un poco de hablar solo de la ciudad de Buenos Aires, voy a hablar del conjunto de los 31 aglomerados urbanos que releva la encuesta permanente de hogares. Las conclusiones también son válidas para la ciudad de Buenos Aires. Digamos, no encontré una diferencia significativa entre lo que se ve en el conjunto de aglomerados y la ciudad en particular. Entonces, para comentarles un poco sobre estas cuestiones, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que mejor explican por qué si un hogar es inquilino o no? Y cómo esto ha tendido a cambiar en el tiempo, cómo las características que hoy explican la condición de inquilino de un hogar difieren levemente de hace 20 años atrás, cuando empezó a observarse esta reversión de la tendencia en la estructura de tenencia de la vivienda. En primer lugar, obviamente no se puede descartar las variables que ya mencioné, la edad de jefa de hogar y el tamaño del hogar. Lo que vi es que si vamos a comparar con el grupo, digamos, de adultos mayores, el grupo de 60 años para arriba, vemos que efectivamente los hogares cuyos jefes y jefas tienen entre 30 y 39 años tienen en 2021 tienen 13 veces más chances de ser inquilinos y los hogares cuyos jefes tienen menos de 30 tienen hasta 16 veces más chances de ser inquilinos. Esto es algo que marca una primera evidencia de lo que ya se veía un poco en las pirámides de población. Pero también me pareció importante explorar la posibilidad de que también esto se vincula con la estructura socioeconómica o las características socioeconómicas de los hogares. Entonces, integrando también variables como el nivel educativo de jefa o jefe de hogar y el quintil de ingresos del hogar, pude ver que esto también explica en gran medida la condición de inquilino de un hogar. Y esto podría parecer un poco contraintuitivo, pero recordemos que estamos hablando acá de
hogares, hogares inquilinos en la ciudad formal, entre comillas, en el sector de los alquileres formales, y lo que vi es que en realidad los hogares con mayor nivel socioeconómico tenían mayor propensión a ser inquilinos. De modo tal que, por ejemplo, los hogares con jefes de hogar con universitario completo tenían casi 50% más chances de ser inquilinos que hogares cuyos jefas y jefes tenían secundario incompleto. O en cuanto a la estructura de ingresos, los hogares del cuarto y quinto quintil de ingresos, o sea, los que tienen mayores ingresos, tienen hasta 2 veces más chances de ser inquilinos que los hogares más pobres en el primer quintil de ingresos. Entonces, esto es una primera evidencia que me pareció interesante y que también es algo que se modificó, que no fue así 20 años atrás. Repliqué el mismo análisis con datos del 2003, más cerca a ese cambio en la tendencia que llamamos inclinización, y vimos que en ese momento estas características socioeconómicas no tenían, al menos en términos estadísticos, no tenían tanta relación con la condición de inquilino de un hogar. Bueno, por último está la cuestión de la migración, que también apareció como una fuerte variable explicativa de la condición de inquilino de un hogar. Los hogares con jefas o jefes que migraron en los últimos 5 años o que nacieron en otro país tenían bastante más propensión a ser inquilinos. Pero bueno, sintetizando todo eso, lo que este análisis sugiere, tampoco es, digamos, una cosa conclusiva, pero sugiere que la inquilinización, tanto en Buenos Aires como en Argentina, no ha involucrado a todos los sectores sociales por igual, y también despierta algunas preguntas sobre, bueno, este proceso de inquilinización y la expansión de la vivienda en alquiler formal, ¿quiénes y qué sectores se está dejando afuera? ¿No? ¿Qué nuevas desigualdades se está generando o qué viejas desigualdades se están profundizando? Yo creo que Paz ya me hizo un montón de trabajo en ese sentido para hablar de qué otros procesos de digamos, acceso a la vivienda están ocurriendo en Capital hoy en día, ¿no? También los procesos que se dan en villas y asentamientos también nos pueden ayudar a entender, bueno, qué pasa con los hogares de menor nivel socioeconómico que no logran acceder a la vivienda en alquiler, al menos en la sociedad consolidada, en el sector formal, porque se ha vuelto una modalidad bastante restrictiva, un mercado que tiene tendencias expulsivas a grupos de menor nivel socioeconómico y también, bueno, hay como otras hipótesis que se pueden abrir ahí. 6 minutos. Bárbaro, ¿te puedo pedir Zoom? Bueno, entonces, si quieres poner todas porque había como... Bueno, ¿una más? Gracias. Bueno, unas breves notas como para relacionar estas evidencias con los procesos de urbanización, con algunos de los fenómenos de crecimiento del parque edilicio en los últimos años, de cosas del estilo. Primero quería considerar que si había algo que me estaba perdiendo en el caso de la ciudad de Buenos Aires, entonces me recurrí a datos del censo que mostraban, para mostrar no solamente el cambio de la población y de la cantidad de hogares, sino compararlo con cómo ha crecido el parque edilicio de la ciudad en los últimos 20 años. Entonces, si vimos que entre 2001 y 2010, que lamentablemente es el último censo que tenemos los datos definitivos, la población de la ciudad creció un 4%, la cantidad de hogares creció un 12%, que se relaciona con el menor, digamos, tamaño de los hogares promedio, pero el parque edilicio, la cantidad de viviendas, creció un 40% de 2001 a 2010. Y datos que sí tenemos con respecto a la situación de hoy, con el precenso de viviendas, vimos que desde el 2010 creció un 16% adicional. Entonces, si pasamos a tener un parque edilicio de digamos, viviendas particulares de 1 millón de unidades en el 2001, hoy por hoy son 1.600.000. Entonces, pareciera ser que lo que está creciendo más en la ciudad de Buenos Aires no es precisamente la población, sino, por así decirlo, la población digamos, de casas. Entonces, ¿qué está pasando ahí? En la última diapositiva
puse algunas, no, perdón, hay una más. Esto es para mostrar esto de el crecimiento del parque de edilicio. Esto es un mapa que muestra la cantidad de viviendas por radio censal en 2001. Si pasamos a la siguiente, vemos 2010, y en la siguiente tenemos 2021, ¿no? Entonces, vemos cómo digamos, los barrios que por ahí pensamos, vemos imágenes de cómo se densifica la ciudad, la construcción en altura, va apareciendo ahí. Y a mi modo de ver, este proceso, este fenómeno es muy vinculado con lo que está pasando en el acceso a la vivienda, y la invisibilización no es independiente de eso. Así que en la siguiente y última diapositiva tengo como algunas imágenes que puse como para, ahí está, que puse como para empezar a abrir hipótesis, pensar en qué está ocurriendo con este proceso. Y bueno, nada, para mencionar algunos. Este mapa en medio es un mapa que hizo mi director de tesis, Gonzalo Rodríguez, que estudió las viviendas vacías en la ciudad de Buenos Aires con datos muy recientes, creo que son del año pasado. Entonces vemos que en algunas comunas, como las del centro, digamos, Comuna 1, hay una tasa de viviendas vacantes que ronda el 25%. Bueno, ahí está Puerto Madero, ya sabemos todo eso que pasa en Puerto Madero, tenemos muchos edificios que a lo mejor no están tan habitadas. Entonces, esto se ve reflejada ahí en ese mapa. Entonces, eso por un lado. Otro lado tenemos, bueno, ¿qué pasa con el tema de las condiciones del acceso a la vivienda en alquiler? Sabemos que una de... 2 minutos. 2 minutos, perfecto. Uno de los temas que ha entrado en el debate público a raíz de esta situación, pero también por otras, es el tema de el marco regulatorio, el marco legal, mediante el cual se accede a la vivienda en alquiler, ¿no? Sabemos que la ley que regulaba los contratos de alquiler, digamos, tenía vigencia desde la dictadura militar, que volvió, digamos, había diversas situaciones de protección a la vivienda en alquiler, regulación del precio, etcétera, en diferentes momentos de la historia, pero después del 1976 esto dejó de ser así y prácticamente no volvió a cambiar. Entonces, esto llega a un punto crítico en los últimos años, cuando se empieza a poner en agenda el tema de la modificación de la ley de alquileres, que en realidad es una bastante sencilla ley de contrato, digamos. Se propone una idea de contratos de locación habitacional como si fuera una relación contractual entre dos personas cualquiera, cuando en realidad sabemos que hay ciertas disparidades en términos de poder entre las partes y demás. Entonces, ese tema que entró en debate abrió también como muchas discusiones sobre cuáles son las condiciones para acceder a la vivienda en propiedad, y también reacciones a la nueva ley que propone como ciertas características en los contratos de locación, generó una reacción en el mercado inmobiliario por parte de los y las propietarias que, bueno, tendió a como echar la culpa a la ley por no funcionar, pero en realidad está como produciendo, se están produciendo ahí prácticas especulativas de retirar las viviendas del mercado de alquiler, o de migrar las viviendas a mercados como Airbnb, alojamientos turísticos temporarios, etc. Entonces eso también modifica las condiciones de acceso. Tenemos también situaciones de discriminación en el mercado inmobiliario, de alquileres, como, bueno, acá hay una noticia que tiene que ver con la discriminación a una persona trans que quiso alquilar y fue negada por esa condición, que es algo que también se está estudiando hoy en día. Un equipo de La Plata estudia la discriminación en el mercado de alquileres. Así que todos estos temas, ahora sí cierro, hablan de la necesidad de meter este tema en la agenda de discusión pública y también discusión política, sobre cuáles son los mecanismos de, digamos, generar políticas públicas que atiendan a los problemas específicos de este sector, esta modalidad de vivienda. En ese sentido, hay un libro que quisiera recomendar de Daniela Gargantini y su equipo de Córdoba, que nada, es un librito muy interesante que tiene algunos lineamientos para pensar en eso. Y nada, por ahí también para el debate acá estaría bueno. Así que cierro ahí. Gracias. Muchas gracias. Vamos a abrir rápido el espacio de preguntas, porque bueno, siempre aquí la prioridad es el intercambio. Tenemos 15 minutos.
Para las personas que están conectadas, pueden ir haciendo comentarios en el chat o pueden levantar la mano y, bueno, abrimos el micrófono a ver si nos podemos escuchar. Podemos usar esas dos opciones. Arrancamos acá en sala para las personas que están en modalidad presencial, si alguna o alguno o alguna quiere hacer preguntas. Yo Sí. tenía como una pregunta, una reflexión desde el tema de la política pública, que los autopistas y el asentamiento eran como 1000 familias, abarcaban o tocaban 4 sectores o de los 10 sectores que hay en el barrio, y la dificultad también de estandarizar, ¿no? Porque o sea, estamos hablando acerca de 1000 familias cuyas viviendas lo construyeron a pulmón en distintos momentos. Tuve la dicha de trabajar allá, tuve la dicha de conversar con la gente, decían, hubo un momento que hubo una ley que no podían crecer más los barrios, y ellos les pagaron a la policía para meter el cemento y construir sus casas, ¿no? Y todo este tema con el tema del material. Y a mí estos bloques me protegen de balas que no me protegen de este lugar a donde me voy, ¿no? Entonces tienes una familia, en su mayoría migrante, por fin llegué a mi hogar, empiezo a construir, de repente me tocan la puerta, che, este lugar es inseguro, tienes que ir de otro lugar, y todo el estrés que nos puede generar a todos mudarnos hasta dentro de capital y alquilar y todo lo que sobre. Entonces, como que trayendo acá el tema también de las desigualdades en el tema del resulta que es un inquilino, es un propietario, y es un propietario que otro propietario, entonces esto se ve en el barrio, que a mí me cuesta entenderlo porque yo soy inquilino, pero no. Y también con una dinámica de todos los sectores populares, muchos migrantes, que nunca y que da también laborales que puede tener cada uno. Entonces yo trabajo de lunes a sábado, llevo 7 de la noche, hubo un censo en el 2014, en el 16, en el 17, y de repente empiezo a ver que se materializan algunas cosas y wow, no necesito. Entonces, pues nuevamente como Estado, ¿no? O un Estado, o un gobierno que tiene una tendencia política, que se consigue una plata, la gente que le da una plata porque ese proyecto le pide algunas cosas, que lo que vi habría que repensar también el modelo de familia numerosa, migrante, para unas viviendas que no creo que tengan las habitaciones tan grandes como las teníamos nosotros. Quiero, o sea, como que traigo un poquito para grabar, porque qué complejo, ¿no? Porque entonces bien, y era mucho, no, en otra, yo no pues planteamos muy bien, ¿no? Qué complicado, este tema de los no vecinos, el tema del consorcio, que hasta para mí como migrante, entender expensa, entender que los impuestos, entender una cantidad de cosas, es rudo, y ya yo había pasado por ese estrés y yo estaba tranquilo acá, pero todo ese paso, ¿no? Y por más, o un poco también desde la experiencia o el desafío, qué complicado es que llegue la información cuando tenga que llegar, y a su vez de que llegue, y yo la crea. Y hay cambios que se van dando. Entonces, es lo que nos pasa mucho, no sé si les pasa a ustedes con el Big Data y las computadoras, que yo me siento un neófito, y de repente es como que todo va demasiado acelerado y todos estos cambios están ocurriendo. Nada, mi reflexión, mi propuesta, además de ampliar un poquito desde lo que puedo saber, era eso, o sea, eran 1000 familias, el tema de estandarizar, no solamente el lugar donde vivo, sino los pagos, pero también con unas desigualdades propias del barrio, que existen. O sea, existen personas que compraron y tenían inquilinos en condiciones también tan terribles como las que mostró la compañera hace poco, y gente también muy laburante que tenía la expectativa o el sueño de seguir creciendo, pero ya lo que le quedaba era la parte de abajo del espíritu. Como esos, muchos otros casos. Esa era mi intervención. Muchas gracias. Ahora, como para poder hacer, digamos, un intercambio, hay un comentario acá también que están haciendo de manera remota, creo que lo hicieron desde el principio de la exposición. Bueno, Carlos dice, una gestión puede estar bien en lo que es el proyecto de viviendas, pero la lucha contra la ley de alquileres de un sector medio asalariado también. Una política a favor de la urbanización y en contra del déficit habitacional elige de forma arbitraria a la vulnerabilidad de quien merece el acceso más o menos burocrático de las viviendas. Tirar proyectos sin considerar suelo e insumo también es arbitrario. Más si los insumos, por ejemplo, el cemento, empresa privada, multinacional, exige el tipo de concesión. Creo que se relaciona un poco. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta, algún comentario, reflexión, y después damos la palabra a panelistas. Sí, mi nombre es Claudio, yo trabajo en el Ministerio Público de la Defensa
Tenemos en algunos procesos de organización, no en el de la 31, pero estoy investigando también sobre qué sucede en este momento en la posmudanza de toda la reorganización de las familias, y también me resultaba problemática la figura del consorcio, ¿no? Y también todas aquellas actividades productivas que de alguna manera se encuentran afectadas y tienen alguna incidencia también en la sustentabilidad del nuevo hábitat, ¿no? Justamente para pagar esas viviendas, muchas familias que desarrollaron la actividad en su vivienda originaria, mudarse a un edificio de vivienda por propiedad, de muchos usos, se encuentra imposibilidad de continuar con esa actividad. Y en relación a los consorcios y a las relaciones sociales que se dan ahí también, es pensar un poco cómo la política pública aborda esta cuestión de urbanizar un barrio desde un aspecto únicamente de la vivienda, digamos, el mismo de la administración local, el Instituto de la Vivienda, que resuelve el tema de la vivienda. Hay un montón de otras cuestiones que quedan por fuera de eso, y es un poco ya el hecho de formalizar jurídicamente un consorcio precisa que intervenga a la FIP, un montón de trámites que llevan meses y que resultan complicados para, como decía antes, para el resto de los edificios de la ciudad, que es el tejido formal, y por otro lado también pensar un poco esta figura de entrega de la propiedad, en realidad, de un bien mercantilizable que tiene que trae de una escritura que puede pensar cómo es difícil a veces evitar la gentrificación de esos espacios y la expulsión de los habitantes, ¿no? Por un lado también algunas cuestiones, pero creo que falta un abordaje un poco más integral. ¿Otra pregunta? ¿Hay más? Bueno, si no hay consultas, vamos a hacer ya, digamos, pueden responder a las reflexiones que hacen, tienen más o menos 1 minuto, 2 minutos cada quien, y de paso aprovechan y hacemos un cierre, a panelistas un cierre, referido ya a todas las reflexiones y debates que están. Arrancamos aquí con... No, bueno, primero creo que es un poco, voy a empezar por la última intervención, es un poco complejo también porque los vecinos reivindican la propiedad, ¿no? Entonces hay una fuerte aceptación de la propiedad privada, ¿no? Digamos, porque le prelevamos que estarían dispuestos a otras formas de propiedad, eso no funciona. Entonces hay una aceptación enorme de la propiedad privada como forma de acceso a la vivienda. Hay una aceptación muy grande de las condiciones en las cuales se emplazan los nuevos edificios, por lo menos lo que se plantea en todas las entrevistas en los focus que hicimos. Hay una valoración enorme del nuevo entorno, pero el conflicto mayor es con las viviendas en sí y con los edificios, ¿no? Entonces, ahí estaba muy focalizado, no con el entorno, digamos. De hecho, una cosa muy paradójica, no aparece mucho más, bueno, yo ya no vivo más en una villa de 31. Vivo, bueno, mi barrio es otro, no sé. ¿No? Entonces yo ya no vivo más. Entonces hay una valoración muy fuerte de la nueva localización, pero bueno, el conflicto se concentra en relación a la vivienda y el edificio. Las viviendas que se entregan, y ahí vuelvo a lo que enseñaba el compañero, las viviendas que se entregaron, hay algunas viviendas que son muy grandes, hay algunos departamentos que son muy grandes, digamos, en muchos casos se logró esta, digamos, esta paridad en términos de la cantidad de personas y la cantidad de ambientes que tienen los departamentos, incluso familias que tenían más de un núcleo, esas familias se desdoblaron, entonces cada núcleo recibió una vivienda. A pesar de eso, el conflicto entre los vecinos por los criterios de asignación, o sea, la familia que recibió 5 departamentos, la que recibió 1, ¿no? O quién se quedó con la planta baja,
tiene posibilidad de ser rentista y quién no, bueno, son muchos conflictos en torno a eso. Sí. Dos cositas para que si bien es verdad que se respetaron, o sea, obviamente la política pública no adjudica viviendas en hacinamiento, porque eso sí está regulado, pero sí los habitantes decían que el diseño de esos ambientes no estaba en sintonía con las necesidades del hogar, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si hay dos chicos del mismo género viviendo en un mismo cuarto, y en 15 años, en 2 años eso va a ser o sea, imposible poder llevar. Y después, más a título personal, para no meterte en la política, pero con respecto a la adjudicación en propiedad, yo creo que eso es un conflicto, o sea, que se habla más de la sostenibilidad de la política, económica de la política, de pensar por qué el Estado produce viviendas, que es un bien público, y lo adjudica en propiedad. O sea, yo no lo pienso tanto desde el temor de la gentrificación, que creo que es algo que existe, pero que desde la academia lo pensamos más. Me parece que es más complejo o más importante poner el foco en pensar por qué el Estado produce vivienda mercantilizada, cuando ese es el origen del problema. O sea, si el problema es que la vivienda está mercantilizada, entonces el sector popular es inaccesible, ¿no? Estas viviendas solucionan el problema, pero es una solución sostenible. La generación de 30 años que quiera acceder a esta vivienda va a poder acceder. Eso yo creo que es como el kit de la cuestión, ¿no? Pero choca con pensar esta política desde un proceso participativo, porque como decía Mecha recién, la gente, obviamente, quiere acceder a esa vivienda en propiedad, pero porque sus propietarios de sus viviendas actuales, una propiedad informal, pero propietarios, muchos la pagaron informalmente, y porque también es el criterio cultural que tenemos en nuestra sociedad, como decía antes Joseph, ¿no? Es una sociedad que atraviesa un proceso de inclinación bastante reciente. Entonces, bueno, atención. Bueno, perdón, digamos, les pido síntesis, una intervención tuya y otra para finalizar de ustedes, los panelistas, ya, porque tenemos que... Sí. Yo soy primero Tenemos otra mesa. Si este proceso de inclinación no es algo global, que se observa acá en la ciudad de Buenos Aires, que lo observa en todo el mundo. O sea, la ciudad de Buenos Aires está yendo hacia un patrón de formas de habitar más globalizado, ¿no? En otras ciudades la proporción de inquilinos llega a más del 40%, ¿no? Es una, y para Paz, ¿no? Bueno, como si habías relevado algo del orden de la trayectoria residencial, esto de la calle y la del hotel, ¿cómo era un poco de esa trayectoria? También para Joseph me pareció, bueno, estábamos charlando con ellos mientras veíamos, como el incremento del sector de viviendas que durante estos años fue impresionante en la ciudad, menos Buenos Aires, igual creo que en todas las capitales, que también son viviendas que tengo entendido que son bastante pequeñas, o sea, tienden a ser ambientes, etcétera. Entonces quizás ahí también hay algo que está girando, y algo que en un estudio cualitativo que estamos haciendo, que creo que es interesante ver qué pasa más a gran escala, que muchas veces estos sectores medios jóvenes que acceden a la vivienda en alquiler, no necesariamente no son propietarios, o sea, muchas veces son propietarios, pero yo creo que es algo que es interesante porque habla de la problemática. Se está planteando que existe un capital, ¿no? Monetario que se moviliza para generar un alquiler en un lugar que me gusta más, en un barrio que me gusta más, bueno. Sí. Bueno, Ojo, no te puedo. Que yo creo que eso también pasa con la vivienda social. De hecho, conozco casos personales de personas que fueron adjudicatarias de vivienda social y la dejaron para alguien y se mudó más al centro del partido. Entonces, totalmente, y esas cosas pasan. Quería decir también algo sobre el último punto que decía usted, pero para responder, sí, en Buenos Aires y en Argentina este proceso, uno que es bastante común y creo que tiene que ver con el lugar de la vivienda en el capitalismo contemporáneo. Claro. O sea, la vivienda como un bien, un activo financiero en desmedro de un lugar para vivir, eso sí se replica en muchos lugares y entonces la inclinación es algo que se observa en muchos lados.
De hecho, hay muchos estudios europeos que hablan de una generación inquilina, ¿no? En Irlanda, en otros, Irlanda, Inglaterra, lugares que también supieron ser países de propietarios, como estamos acá, pero donde se está empezando a ver una revolución en las generaciones más jóvenes. Y yo creo que también todo vuelve a la cuestión de las políticas públicas, como decían ustedes recién, el tema de qué es lo que se desea lograr con una política habitacional, está muy condicionado por no solamente, digamos, la ideología como una visión acerca de qué es lo posible, lo deseable culturalmente, pero también por un montón de intereses y relaciones que se van tejiendo a lo largo de la historia, como es el tema acá con el sector concentrado de la construcción. Yo creo que esta cosa de orientar las políticas habitacionales, como vos decías, para, digamos, entregar viviendas porque la gente, porque la gente quiere propiedad, y sí, por supuesto, porque es la situación idealizada, pero después, en sintonía con eso, al mismo tiempo está pasando que no alcanza, como que todo bien, pero no alcanza, porque ascenso tras ascenso, año tras año, hay déficit habitacional que sobrepasa largamente lo que se produce en términos de respuestas públicas, incluyendo, creo, a los procesos de urbanización. Entonces, creo que todo vuelve a eso y al lugar que tiene la vivienda en el capitalismo contemporáneo. Muchas gracias. Para finalizar, perdón, soy muy estricta con eso porque como tenemos más mesas, estamos como... Ay, nos entusiasmamos, está bien. Pero está bien. Hace mucho que eso, o sea, que hace poco estamos hablando así. O sea, que no hay algo sistemático de cuántas personas, pero sí se ve eso. Tal vez personas que alquilan en lugar formal y por crisis económica pierden el empleo y terminan llegando a hoteles. Y esta idea de que el desalojo es parte de la trayectoria. Tanto de si estás en calle, porque estás en calle y consigues una cosa como ir al hotel, o del propio hotel, donde mismo puede ser que el desalojo sea irse a otra pieza, como hay una trayectoria salteada de cambio de pieza o esta alternancia entre pieza, calle o parador, como hay ahí una que hay que seguir profundizando. Hay una colega, Solange Muñoz, su tesis sobre, tiene varios artículos sobre Muchísimas gracias por la participación. Que complementaron entre sí. Aquí tenemos agradecimientos, muchas gracias a todos, excelentes exposiciones, un saludo. Jimena nos dice, Juana dice, excelentes exposiciones, muchas gracias, un saludo. Y Verónica, muy buenas exposiciones, gran tema, profesionales expositores, felicitaciones. Y bueno, gracias por su atención. Yo les dejo algunas preguntas para que se las lleven. Yo tenía, digamos, una pregunta sobre qué relación tiene el proceso de urbanización con las iniciativas cooperativistas de construcción que hay, digamos, los barrios populares. Luego también, digamos, pensaba qué relación hay, digamos, con este mercado alternativo, con ese mercado, sí que hay, digamos, inmobiliario con todos los problemas que ahora están atravesando las mujeres con las situaciones de violencia de género, que cuando no encuentran, digamos, las casas de refugio, encuentran, digamos, en este tipo de viviendas un lugar, digamos, para poder salir de la situación de la violencia. Y después otra cosa que también preguntaba era, digamos, de qué manera podemos ver el acceso de los servicios, digamos, de los hogares inquilinos en, digamos, estos universo migrante, universo sí, o sea, hay una diferenciación de eso, como más desde una perspectiva sociológica. Entonces, bueno, eran como unas preguntas que dejaba, que las dejo así como para abrir al debate y seguir en otros espacios. Ojalá nos encontremos en otro espacio nuevamente. Y bueno, muchas gracias a participantes, a quienes se conectaron. Y tengan una linda tarde y les invitamos a la próxima. Hace mañana tuvimos una mesa